La reforma fiscal 2014... Reto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea La pendiente economía para americana lograrlo. avanza La ligeramente. proveeduría maquiladora sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mexicano. mercado en México La es alta. transparencia gubernamental continúa siendo México el está talón de listo Aquiles para producir mexicano. altos volúmenes Las de leyes hidrocarburos. antilavado. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, los saludo con mucho gusto. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo para usted a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet, en el fanpage de nuestras noticias Radio Mexicana 1300 AM y el de Solo Negocios. Más tarde, por medios diversos en redes sociales, estaremos repitiendo la grabación del día de hoy. Y bueno, vamos a platicar de dos temas relevantes y pendientes en esta semana. Uno de ellos es la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la cual se lleva a cabo el miércoles pasado, en donde después de martes y miércoles de trabajos del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal, se toma esta determinación que corresponde al mes de septiembre y que, bueno, pues de alguna manera se esperaban ciertos tópicos alrededor de. Me tocó presenciar la conferencia de prensa de Jerome Powell y me parece que es atinado en sus planteamientos con el ánimo de la transparencia por un lado, pero también con el ánimo de evitar posiciones especulativas, que ese es uno de los grandes problemas que se enfrenta un banco central. Por un lado tienes la obligación de transparentar tus determinaciones para que realmente promuevas un acomodo en el manejo de precios que se están construyendo en tu nación. Por otro lado, en el caso de Estados Unidos, que tienen la obligación particular de prever por lo que es el crecimiento económico. Y tercero, evitar que la información que emites, que los planteamientos que determinas, como no pueden ser tajantes de un día para otro, tomados en una determinación así, o al menos no es lo común, pues se sujeta mucho a este tipo de conferencias y luego de comunicados con el que voy a dar lectura y explicación en minutos, pues a elementos de especulación, ¿no? A estos escenarios en los que, si bien es legal, puede generar alteraciones tales que puedan llevar a situaciones sumamente conflictivas para una nación, como puede ser el manejo de su tipo de cambio o de sus reservas internacionales, entre otros aspectos que, bueno, ocurre ocasionalmente. Y bien, bueno, pues vámonos propiamente al comunicado de la Fed. Y bueno, dice la Fed, y esto lo insiste mucho Powell cuando expone su temática. Dice, la Reserva Federal está comprometida con todas las herramientas que tiene a disposición a apoyar a la economía estadounidense en las épocas de retos y, en su caso, promoviendo al mayor empleo posible con las metas de precios que se tienen establecidas, ¿no? O sea, ellos tienen esa doble tarea: controlar precios o evitar que los precios se vuelvan un conflicto para la economía, y dos, elevar, ¿no?, la generación de empleo inducido, obviamente, porque no es una cuestión directa, no generan ellos el empleo, ¿no? Número dos, con el progreso de las vacunaciones y el apoyo de la política fortalecida que se ha brindado, tanto fiscal como monetaria, los indicadores de la actividad económica y el empleo continúan fortaleciéndose. Los sectores que más se afectaron en la pandemia han mejorado recientemente, pero dado los incrementos de casos con COVID-19, pues hay un cierto deterioro de su recuperación, o sea, se recuperan y de repente menguan, ¿no? Luego la inflación pues se ha elevado, hay muchos efectos transitorios alrededor de ello, y esto lo ha sido insistente Powell, y empiezan a salir algunos rubros. Hoy se publicó inflación para México, al ratito la comentamos, pero no necesariamente los transitorios han dejado de ceder terreno, ¿no? Las condiciones financieras generales se mantienen acomodaticias, reflejando las políticas monetarias y el apoyo a la economía en el flujo de crédito para los hogares y los negocios, que esa es la mecánica de trabajo. O sea, no es generador de empleos propiamente la Fed, no es
un elemento, una entidad de control de precios directo, en donde diga el precio no puede subir de tal, etcétera, ¿no? O sea, no se trata de eso, sino dentro del libre mercado y las herramientas que tiene la Fed, indirectamente inducir a, por un lado, generarse empleos, por otro lado, tener estables los movimientos de los precios, que implica comprender definiciones como el de la inflación. La inflación es una alza continua de precios en un periodo determinado a una economía determinada. Y entonces podemos hablar de un año y una alza ocasional, de repente subió un producto y luego ya no se movió, pues no es inflación. En cambio, cuando ese producto provoca un movimiento de otros productos y luego ese mismo producto vuelve a subir y baja y sube y baja y su pendiente es alcista, entonces tienes un problema inflacionario, ¿no? Esa sería una explicación muy simplista de lo que puede entenderse por esto, pero que es importante señalarlo porque al final del día el momento de repente aumentos de ciertos precios generan estallidos mentales en algunos que provocan pues ansiedad casi a los consumidores y a los empresarios. No se trata de eso. Hay que explicar bien las cosas. Y entonces Estados Unidos se enfrenta a un problema inflacionario, pero no es el problema más grave que ha enfrentado en la historia. No son los datos más cruentos que se han tenido. Sí son registros máximos históricos en los últimos 15 años, pero son resolvibles en un rubro. 2, puede haber mayores presiones y entonces convertirlo en un problema realmente grave. Y entonces ante eso, no solo ven la inflación per se, nominal declarada en determinado momento, sino también se ve el contexto de los datos, el contexto de los elementos. Por ejemplo, este tema de los semiconductores, el tema de los contenedores en donde se mueven las mercancías a nivel mundial en barco, ¿no? En fin, todos esos temas hilvanados van dando de sí para comprender los posibles riesgos. Bueno, el ritmo de la economía continúa dependiendo de la curva y más bien del ritmo del virus, ¿no? De cómo se mueve el virus. El aumentar en vacunaciones puede ayudar a disminuir los efectos en la salud pública de la crisis sanitaria, pero los riesgos para la economía se mantienen porque, pues obviamente, el que de repente tengas que cerrar operaciones, digo, por ejemplo, el tema de los contenedores, lo hemos citado, pero ¿por qué pasa? Bueno, pues en China tienen 5 grandes puertos y al tener una incidencia de una persona que tenga síntomas de coronavirus, cierran prácticamente el puerto. Digo, no es así de exageradísimo, pero se acerca a ese posicionamiento exagerado. Nosotros en los protocolos en el estado de Chihuahua, por ejemplo, pues tenemos que si hay síntomas tenemos que notificar a las autoridades y mandar a la gente a su casa, a la persona que tiene los síntomas y estar en observación, ¿no? De si realmente evoluciona una enfermedad COVID. Y por lo pronto limpiar tu área de trabajo y a tus compañeros, pues darles el aviso pertinente y estar atento de que todos no tengan propiamente un advenimiento de la enfermedad. Y hasta ahí, ¿no? En China están tomando posiciones en las que, oye, tuvimos confirmado que tienes COVID, se cierra el puerto porque podemos hacer un problema más grave. Pero ese cierre de puerto, esas 2 semanas, que por ejemplo pueda ser el tiempo que tiene la curva de vida del virus, porque los virus no son seres vivos, bueno, pues básicamente te encuentras ante una situación sumamente conflictuada en la que no necesariamente te topes a la facilitación de una economía sostenida, sino que de repente se te estén cerrando operaciones centrales a nivel mundial. Ya no un centro nocturno ahí en Ciudad Juárez o un restaurante, no, una operación de la que dependen muchas cadenas productivas a nivel mundial. Y entonces hay uno de los orígenes de esta situación en la que la situación económica pues, no se puede pronosticar, sino con la base de que el virus, cualquier movimiento que genere, puede generar alteraciones relevantes al pronóstico económico. Bueno, el comité busca, como ya sabe usted, lograr el máximo empleo y el objetivo de una inflación promedio de 2% en el largo plazo. Con la inflación persistentemente por debajo de su objetivo de largo plazo, el comité busca que se lleve a tener moderadamente el 2% por encima del 2% promedio en los próximos tiempos, pero que para el largo plazo, sobre todo las expectativas, se anclen hacia el 2%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el comité quiere que la inflación, el comité de mercado abierto, quiere que la inflación sea 2% en promedio en el largo plazo. ¿Qué es el largo plazo? Bueno, pues es muy, en economía no tiene una definición clara. Puede ser considerado un año, puede considerar 5 años, puede variar. Pero lo cierto es que es un tema de expectativas. O sea,
no solo es la inflación per se, la nominal que nos reporta el Buró de Estadísticas Laborales, sino la parte correspondiente a expectativas, a cuánto se cree que va a crecer la inflación, que de ahí viene mucho movimiento a lo que realmente termina pasando en la inflación. Y en función a ello, uno de los temas centrales que verifica la Fed es las expectativas y hacia largo plazo. Quizá en el corto plazo puedan decir, bueno, pues deben subir los precios para diciembre o para noviembre con el Black Friday y el Cyber Monday y luego la Navidad. Pues sí, obviamente se piensa que pueda haber esas alteraciones de precios, pero no necesariamente en el contexto de lo que pueda ocurrir para el largo plazo. Y entonces en el largo plazo es la preocupación central de la Fed y en el largo plazo ve que tiende a llegar hacia el 2% con una cierta moderación hacia el alza. Esa cierta moderación hacia el alza es la que le da espacio para que mantengan aplicadas de manera sólida sus políticas monetarias, como la de la tasa 0,025 o como la de la compra de activos en 120,000 millones de dólares mensuales. El comité espera mantener acomodaticia la instancia de política monetaria hasta que estos logros se tengan firmes. Expectativas de largo plazo en 2%, por ejemplo, ¿no? La tasa se queda en 0,025 y se va a mantener esta tasa hasta que las condiciones laborales hayan logrado los niveles consistentes con los objetivos del comité de máximo empleo y la inflación llegue al 2% en su perspectiva largoplacista y que no pase demasiado por encima del 2% en el corto plazo. En diciembre el comité había indicado que empezaría a trabajar el tema del tapering, que es básicamente empezar a dejar de comprar los bonos de 80,000 millones de dólares de bonos del Tesoro o las dependencias de hipotecas respaldadas o certificadas en 40,000 millones de dólares, que suman 120,000 millones de dólares mensuales y que, bueno, pues básicamente es inyección de dinero, impresión de dinero, como le dicen vulgarmente, y que en su caso, bueno, pues la perspectiva sería en el tiempo del año, o sea, esto lo decían en diciembre pasado, trabajaremos en disminuir este efecto particular. Llega esta fecha de septiembre, ya se decía, en septiembre anunciarán lo correspondiente. No fue así y Powell fue claro. Básicamente tenemos que basar nuestras decisiones en función de las indicadores y determinaciones que ocurren. Uno de ellos siendo el empleo, que con un buen dato empezaríamos octubre o noviembre el tapering y con un extraordinario dato empezaremos eventualmente el alza de tasas. Y el otro, el de la inflación, en que se vea que realmente de manera consistente tiende a ceder esas presiones transitorias que ha señalado el mismo Powell de manera recurrente. En ese sentido, con la economía progresando hacia esos metas, mientras se mantenga dentro de las expectativas, la moderación de las compras de activos va a ser pronto anunciada. Y en su caso, probablemente empecemos en diciembre. Además de que sí dijo para mediados de año próximo, estaremos ya terminando el escenario del tapering. Entonces, bueno, pues ahí la información del Comité de Mercado Abierto. Vamos a corte, regreso en segundos. No se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Bien, encontramos aquí en Solo Negocios, en corte comercial. Y como le digo, bueno, pues el tema es básicamente destacar un escenario en donde la Reserva Federal apuntala a hitos a lograr por diferentes indicadores como empleo, como el desarrollo de la inflación, sobre todo en la perspectiva largoplacista de promedios, y en su caso, como el alcance que puedan tener estos elementos integrales en la economía, paralelamente viendo al virus y su desarrollo que pudiera tener eventualmente un problema, que vuelva a cerrar operaciones económicas, etc. Entonces, en esto, pues básicamente va el contexto de lo que señala Powell en el asunto correspondiente de la Reserva este miércoles. Seguramente habrá impactos en los siguientes días en tipos de cambio. Está el tema de Evergrande, ahorita trataré un poquito sobre esa empresa, y en China, que también tiene impactos en la economía global, pero que al final del día, desde mi punto de vista, pues las cosas se mantienen estables y con la mira a los hitos que señala la Fed. Generación de empleo, un reporte moderado en septiembre es algo bueno y eso da pauta para pensar en el tapering octubre-noviembre. Si es malo, quizá lo cambiemos hacia entonces el mes de diciembre, ¿no? Pero básicamente ese es el contexto hacia donde nos movemos y lo que podría básicamente implicar pues el contexto y el hallazgo, ¿no? Hacia donde vaya nuestra economía próximamente.
Ya vamos a regresar al aire, lo seguimos comentando más en segundos. No se vaya, sigue aquí con nosotros. Y bien, continuamos aquí en Solo Negocios Radio y comentábamos acerca del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal y en su caso, pues obviamente del hallazgo que arroja, ¿no?, su decisión, la decisión de no mover tasas como se esperaba y de no anunciar en firme una fecha específica, incluso ayer mismo u hoy, para iniciar el tapering, el famoso proceso de disminuir el tipo de compras de bonos que se hacen para arropar o a llegar de liquidez a la economía estadounidense. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, por un lado, lo cierto es que la tasa a nivel 0, 0.25, que es el rango, pues de alguna manera va a meter sostenimiento, ¿no?, al que las tasas de referencia bancarias no se movilicen, pero no significa que no se vayan a movilizar en función, sobre todo y enfáticamente con el tapering, conforme se active en base a lo que ocurra, por ejemplo, con el reporte de empleo de este mes en Estados Unidos con respecto a agosto, que así lo dijo el señor Powell, pues mientras sea un buen reporte, o sea, no un extraordinario reporte, sino un buen reporte, moderado, mejora en el empleo, iniciamos el tapering. Si es extraordinario, ese es el nivel para empezar a mover las tasas. Y un nivel extraordinario implicaría una recuperación plena del empleo, básicamente. Recordemos, cada semana tratamos de traer el tema del reporte que hace el Buró de Estadísticas Laborales, más bien el Departamento del Trabajo de Estados Unidos, con las solicitudes iniciales por desempleo, que por ejemplo para la semana pasada, el jueves pasado, que se reporta hacia el viernes anterior, viernes 18 de septiembre, las solicitudes iniciales fueron de 351,000 solicitudes, con un alza de 16,000 respecto a una semana previa. Y en su caso, el promedio móvil de 4 semanas fue de 335,750, con una baja de 750. O sea, viene bajando las solicitudes nuevas por desempleo, que cabe acotar, es el empleo asegurado, no el empleo total, así como en México tenemos el empleo con el Seguro Social. No es equiparable la comparación, pero pues, vamos, como una referencia, tenemos un empleo en el Seguro Social y otro, la tasa de desempleo general, que incluye la parte informal. Bueno, de aquí de alguna manera se puede concebir igual el empleo que tiene seguro. No quiere decir que el que no tenga seguro sea informal, pero ciertamente el que tiene seguro está mucho más afianzado esa posición de trabajo, ¿no? Bueno, este tipo de personas que tienen acceso a este derecho de seguro por desempleo, cuando los activan, pues marca la pauta de una situación mínimo de tarjeta amarilla para voltear a ver qué pasa en esa región o en ese país, en este caso Estados Unidos, para verificar si se está deteriorando su generación de empleo o no es así, o se está mejorando. La tendencia gráfica muestra claramente cómo hay una mejoría desde febrero de este año hacia junio, luego se empantana ligeramente y en agosto empieza a mejorar de nueva cuenta, pero este dato específico de esta semana, que una paloma no hace verano, no es tan positivo. Vamos, después de 4 semanas, de agosto a septiembre, de ir continuamente mejorando, pues en este caso la mejoría es relativa, porque si bien en la semana al cierre del 18 hay un alza de solicitudes, o sea, un empeoramiento, un deterioramiento de la situación del empleo de gente con seguro de desempleo, en el promedio móvil de 4 semanas, que elimina situaciones erráticas que puedan pasar en ese periodo, mejora. Y entonces, pues por eso podemos decir que hay una mejoría relativa, ¿no? O un estancamiento también relativo. Y luego vamos a la tasa de desempleo, que se arroja al 11 de septiembre, pues es de 2.1%, y en su caso sube 0.1 puntos porcentuales respecto a la semana previa, lo cual también tiene una implicación ligera negativa. Ahora bien, nos vamos a las 4 semanas móviles del total de gente que hay en este momento con seguro de desempleo, y arroja un resultado de 2.804.000 personas, con una baja de 15.750 solicitudes menos, o personas menos que no tienen este seguro activado porque ya regresaron a trabajar. De nueva cuenta vuelve a traer el tema a que no hay un deterioro per se, sino propiamente una situación errática que se da en estas últimas semanas. Entonces vamos a ver confirmado mañana, pero énfasis marcado con lo que arroje el resultado del reporte global de desempleo en Estados Unidos, que se libera en estos días, y que en su caso sea el cual, de nuevo, a la voz de lo que dice Jerome Powell, si es moderado, si es bueno, con eso queda.
empezamos tapering. Así que podemos estar a días de empezar tapering. Si no es bueno, entonces le metemos una pausa y lo reevaluamos para la siguiente ocasión de reporte en octubre. En su caso, pensar en uno extraordinario, pues que queda fuera de lugar precisamente por lo que acabo de comentar del de solicitudes por desempleo, de seguro por desempleo, pues no va a ocurrir, ¿no? O sea, simplemente no va a ocurrir un resultado extraordinario en agosto, pero ciertamente la posibilidad de que vaya mejorando continuamente podrá activar el foco necesario a la Fed para poder hacer el movimiento de la tasa. ¿Para cuándo? Eso podría ocurrir hacia finales del próximo año, según los planteamientos que en los pronósticos trae la Reserva Federal presentados el día de hoy. 2, en su caso, el aspecto específico de esta moderación en la mejora en el empleo llevaría a un tapering y a un ritmo que va de ahorita, el momento en que se active, hasta mediados de junio, que es cuando, a mediados de año que entra, que es más o menos cuando se concibe, debería ya de estar en una posición cercana a tener resultados más sólidos el asunto del empleo en los Estados Unidos. Entonces, pues realmente ni siquiera es tanto el tema de la discusión de inflación, que claro, está ahí también obviamente atento el gobierno, la Reserva Federal, pero realmente es un tema más vinculado hacia lo que pueda ser eventualmente el asunto de empleo, el que determine cuándo se mueve el tapering o no, y subyacentemente también la inflación, ¿no? O sea, como en un segundo nivel. Eso sería más o menos el contexto y escenario que pudiéramos conceptualizar para estos efectos y con lo cual podamos pensar que haya estos movimientos. ¿Qué implican estos movimientos para nuestra economía? Bueno, el tapering por sí mismo va a provocar alzas en las tasas de mediano y largo plazo. Recordemos que tenemos un tema cuando las tasas de interés de largo plazo están por debajo de las tasas de interés de corto plazo, hay premonición para muchos de crisis, ¿no? De situaciones conflictivas. Pues así se ha dado, ¿no? Durante los últimos 2 años, ¿cierto? En marzo del año pasado, 2020, es cuando empieza realmente la crisis en función a la temática del coronavirus, pero hacia atrás, meses atrás, ya traíamos ese problema de tasas y ya se señalaba que venía una crisis y demás. Claro que no era un movimiento de tasas que pudiera pronosticar el tema del virus, porque no tiene nada que ver, ¿no? Pero ciertamente termina ocurriendo y así se han encontrado las tasas en este tiempo de crisis o de recesión que vivió Estados Unidos, sobre todo en el segundo trimestre de 2020. Hoy en día, que siguen las tasas así erráticas, se puede empezar a estabilizar conforme el tapering de pie a su activación. Y entonces puede incrementar costos de préstamos, sobre todo en el mediano y largo plazo. ¿Cuáles son los de mediano y largo plazo? Los de mediano plazo para las empresas, los de largo plazo las hipotecas, ¿no? Esas serían como las primarias que pudieran instaurarse en este asunto. Por ejemplo, la tasa de hipotecas se encuentra en 3.03 para 30 años y es la más baja desde febrero, de acuerdo a Bankrate. Refinanciar es algo donde podrá haber impactos para los efectos. Por ejemplo, refinanciar ahorita sería positivo porque lo que ya sabemos es que 1, 2, 3 semanas o 2 meses inicia tapering y subirán esas tasas. Entonces, renegociar en Estados Unidos en ese momento es el momento ideal porque es la tasa más baja que vas a poder encontrar. ¿Qué más es importante? Bueno, pues estos son como comentarios al consumidor común, ¿no? A las empresas, pues también la perspectiva de refinanciar o de obtener financiamientos para poder afrontar temas como, por ejemplo, la escasez de algunos insumos y que tienes que reestructurar algunos procesos de producción donde cabe la posibilidad de hacerlo, pues este es el momento. O ya viene de semanas atrás o de meses atrás y hacia adelante, pues las tasas podrían elevarse. También normalmente las tasas para empresas tienden a ser no fijas, sino variables, y entonces, bueno, pues al final del día la afectación se va a dar para todos, ¿no? Lo cual trae consigo la posibilidad de elevaciones o al menos presiones a las tasas de inflación que se vienen reportando, que sería un elemento que se va a añadir eventualmente. Pero por eso la Fed es cuidadosa en el tema de decir no va de golpe, porque al final del día no queremos que las tasas suban y que esto pues, a la postre traduzca en problemas inflacionarios o más presiones inflacionarias, ¿no? Las tasas de interés en tarjetas de crédito se encuentran en 16.21% desde el 17.85% que se encontraban hace algunos meses, según Bankrate. Estas tasas también están en tasas bajas, son variables, sabemos que las me endeudo ahorita y si no liquido antes de que empiecen a subir las tasas, pues seguramente tendré un efecto en el costo de lo que pague para esos efectos. Entonces, en general, pues ahí la información con respecto a la Fed y su toma de determinaciones. Ahora bien, por otro lado, viene la temática que va correspondiente
al impacto al peso mexicano. ¿Qué pasaría en estos escenarios? De golpe, una elevación de tasas, que no está en la discusión en este momento, va a disminuir el tamaño de diferencia entre tasa mexicana y americana, disminuye la prima de riesgo que tenemos simbólicamente con esas tasas anotada para jalar el interés del inversionista extranjero a meter sus dólares a México, y obviamente saldrían dólares, y entonces eso provocaría una depreciación cambiaria. Si se hace con cuidado, como lo plantea la Fed, si se hace con pausas, si se hace con el acompañamiento directo de la generación de empleo y se asume la productividad, entonces no deberá haber problemas inflacionarios en Estados Unidos. Y en el caso mexicano pudiera haber un sostenimiento de la economía estadounidense demandante de productos de importación, que para nosotros es exportación, y eso ayude a compensar esa compresión de tasas eventualmente. Y de nuevo, estoy hablando de tasas cuando todavía no es el tema de discusión. El tema es el tapering. Y entonces el tapering por sí mismo puede subir algunas tasas a futuro, a largo plazo. Bueno, pues no necesariamente habría un efecto para el peso mexicano. Sobre ello creo yo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha fundamentado en mucho su planteamiento para algunos pronósticos que incluso IMEF llegamos a generar alguna crítica, de acusarlos de un poco optimistas en tipo de cambio, en crecimiento PIB, entre otros, incluso la balanza comercial. Pero de alguna manera pudiera llegar a ocurrir en función de que esto se maneje de manera muy, muy tersa por parte de la Fed y no genere esa afectación global. Por lo pronto, no debe haber más tema de impactos en moneda mexicana y en tasas mexicanas relativo a Estados Unidos. Tendremos que ver lo propio. Para ello voy a corte, regreso en segundos y hablamos de inflación mexicana y de lo que pueda venir con el Banco de México en un futuro próximo, pues en la siguiente reunión correspondiente. Y entonces verificar, bueno, se desensambla la dependencia o la circunstancia de dependencia hacia las decisiones de la Fed y vamos por nuestro propio guión a atacar nuestros problemas directos como pueden ser los inflacionarios. Voy a corte rápidamente, regreso en segundos. No se vaya, sigan Solo Negocios. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas es una asociación civil sin fines de lucro que convoca y agrupa a los más importantes exponentes del sector financiero mexicano. Somos un organismo reconocido a nivel nacional e internacional. Actualmente contamos con más de 1,600 socios, entre los que se encuentran presidentes, directores generales, directores financieros, directores ejecutivos, profesionales independientes y directores académicos. El objetivo del instituto es contribuir al mejoramiento profesional y humano de sus asociados, favoreciendo así el desarrollo de la economía y de la sociedad en general. El IMEF es una de las ventajas claves para mantenernos como profesionales siempre a la vanguardia. Los comités técnicos son un elemento fundamental en el desarrollo profesional de todos nosotros como ejecutivos de finanzas. A través de más de 200 eventos anuales a nivel nacional, nuestros socios tienen espacios idóneos para actualizarse e intercambiar conocimientos y experiencias con destacados ponentes nacionales y extranjeros. Pertenecer al IMEF me ha permitido conocer temas y mantenerme actualizado sobre todo lo que necesito para mi actividad diaria, además de hacer grandes amigos, ampliar mi red de contactos y por supuesto también hacer más negocios. Que es un lugar, IMEF es un lugar donde se pueden desarrollar profesional y personalmente. Las actividades de la Fundación de Investigación IMEF impulsan la generación de conocimiento y la innovación financiera. Le invitaría a los ejecutivos financieros que entraran en el IMEF porque es un instituto que les va a dar mucho valor profesional. Los conocimientos y la gente con la que vamos a relacionarnos, los vamos a estar actualizados en la información, en lo que se tenga en cuanto a cuestiones de finanzas y otras cosas más. Ser socio IMEF te permite acceder a diversas publicaciones como la revista IMEF, la revista mexicana de economía y finanzas e investigaciones de especialistas en temas económicos, financieros y de negocios. Te invito a ti, ejecutivo de finanzas, que estás pensando formar parte de nuestro instituto, a que te unas a nuestro círculo. Asociarse al IMEF es sinónimo de capacitarse más y más y más en este mundo cambiante de las finanzas públicas.
Asimismo, nuestros socios reciben mensualmente información clave para la toma de decisiones a través de los resultados del indicador IMEF y del reporte de perspectivas económicas. Es una institución de gran nivel en donde realmente puedes conocer o tienes relaciones con gente que pertenece a todos los ramos de la economía y las finanzas. Creo que el beneficio de pertenecer a una organización como el IMEF, no importando la edad o la profesión que tengamos, es inmensa, por todo lo que podemos compartir y aprender dentro del instituto. Ser socio IMEF te da la oportunidad de formar vínculos personales y profesionales con ejecutivos de alto nivel, además de reconocimiento y prestigio como miembro de una organización financiera líder en el país. Y bueno, pues básicamente aquí en redes sociales le comento, la esencia del tema va a radicar en cuanto a que las circunstancias de decisión de la Fed, ¿qué tanto pudieran afectar a la moneda mexicana? Normalmente yo diría, en un escenario ordinario, fuera de pandemia por supuesto, pues traería consigo la problemática de el tema de que esa dependencia mueve al tipo de cambio estadounidense, al dólar, y en su caso mueve a la moneda mexicana y a las consecuencias inherentes a ello. En este sentido, propiamente no es algo que pudiera pasar según lo que vimos, sino propiamente el gobierno mexicano, más bien el Banco de México, va a tomar su determinación en función más al tema interno que a lo que en el exterior pudiera estar implicando, sin descuidar a lo que exterior puede implicar temas como la situación de cuellos de botella por los semiconductores, los contenedores, etcétera, etcétera, y demás. Y por otro lado también a los precios de las importaciones que también pudieran elevarse eventualmente, ¿no? Esos son dos de los aspectos que globalmente podrían afectar, pero no la Fed por sí misma, porque el planteamiento de la Fed es vámonos terso, vámonos con cuidado y vámonos emparejados de la elevación de la productividad, lo cual ayudaría a pensar que no van tras de un proceso, no va a haber un riesgo de un proceso inflacionario delicado a los efectos. Y bueno, pues en cuanto a la inflación, ya vamos a regresar al aire, ahí se la comento para hablar un poco de lo que pueda venir en política monetaria mexicana en las próximas semanas. Vamos. Continuamos aquí en Solo Negocio Radio, nos vamos con el tema inflacionario que se reporta hoy por el INEGI, y nos arroja lo siguiente. Bueno, pues el índice nacional de precios al consumidor para la primera quincena de septiembre cerró con un 0.42% respecto a la quincena inmediata anterior y una anualizada de 5.87. Veníamos de 5.50, 5.60, así que pues deteriora, ¿no? Para la primera quincena de septiembre. Hace un año fue de 0.16 quincenal y 4.10 anual. Y en cuanto a la subyacente fue de 0.31 quincenal y 4.92 anual. ¿Qué es la subyacente? Recordemos los precios de las mercancías y los bienes que regularmente no están volatilizables o no es la tendencia común. Y los precios no subyacentes subieron 0.76 quincenal y 8.86 anual. Esos son los volatilizables, energéticos, al igual que agropecuarios. Sin embargo, vemos a la subyacente con algo de preocupación porque persiste una presión alcista y en su caso también una inflación anualizada delicada y por encima del umbral de 3% más menos 1 punto porcentual, ¿no? En la parte subyacente, las mercancías subieron 0.43, fueron las más inflacionadas, los servicios solo 0.17, relativamente estables. Y en la parte no subyacente, los agropecuarios subieron 0.92, fuerte, pero los energéticos subieron 0.63, también algo relativamente fuerte. Y bueno, pues es que también septiembre es un mes en el que empiezan a pagarse los subsidios por energía en el norte del país, eventualmente aquí en los recibos de la electricidad en Juárez lo veremos, y en su caso pues obviamente tiene impacto en la parte correspondiente. Seguramente va a ser más notorio ya cuando se reporte completo septiembre al 9 de octubre, para efectos de entender bien esa movilidad de precios hacia arriba de la CFE. Pero bueno, el indicador mensual es el segundo más alto en los últimos 10 años, solo lo supera 2016. Los demás con una tendencia bajista hacia un 0.25% promedio, estamos en 0.42 este mes, el más alto fue de 0.54.
Y bueno, pues qué decir, básicamente que tienes una tendencia de presiones en la parte subyacente sobre todo. Y nos vamos a la parte de desglose en gráficos y también destacamos que la inflación subyacente es la segunda más alta en los últimos 10 años, solo por debajo de propiamente 2016, y en su caso la tendencia promedio ronda pues, por ahí del 0.23%. Y en su caso la no subyacente trae una inflación de 0.76 en este resultado mensual, la segunda más alta en los últimos 10 años, por debajo de 2016, que también para estas épocas traía presiones inflacionarias a nuestra nación. Pero la preocupación es hoy. ¿Cómo se vienen moviendo los gráficos? Bueno, por un lado la inflación, el INPC, tiene una pendiente bajista, pero errática. O sea, sube a un punto máximo y empieza a bajar, pero vuelve a subir, baja, sube, y ahorita estamos en un punto de pico. O sea, bajó y volvió a subir ligeramente. ¿Qué viene hacia adelante? Dependerá de múltiples factores, pero lo cierto es que es un asunto que nos tiene con un cierto grado de preocupación en función a la concepción de que pues, necesitamos una inflación más estable para ya no pensar en una elevación del costo del dinero, ¿no? Porque la consecuencia de que la inflación crezca, obviamente es que el Banco de México reaccione en función de una defensa de la estructura de construcción de precios y obviamente eso encarezca los créditos, afectando relativamente a el crecimiento económico. ¿Qué pasa con la inflación no subyacente? Pues esta tiene un pico muy alto a mediados de este año, empieza a ceder y llega aquí a un piso en donde rebota de nueva cuenta, o sea, vuelve a haber este jalón hacia arriba de la inflación que genera algo de preocupaciones y veremos qué pasa con los efectos cuando nos quiten completamente los subsidios de energía eléctrica en el norte del país. Y finalmente, la inflación subyacente que pues se venía con pendiente creciente y persiste esa pendiente creciente. O sea, no se ha movido una pendiente hacia unos 30 grados, podríamos decir en un plano de grados, y que bueno, pues no cesa, ¿no? Y esa parte es la más preocupante en función de ser la que presuntamente sería manipulable o influenciable por la política monetaria y que no termina de lograrse el efecto deseable. También en México se ha insistido mucho en que los efectos son transitorios y que esos efectos transitorios eventualmente cederán, pero pues no se ve que cedan y eso es un problema pues sensible, ¿no? Para la economía, en particular la mexicana, que pues sin un efecto propiamente de control, pues sería un tema delicado, ¿no? Para la economía mexicana que la inflación se acrecentara enfáticamente por la subyacente. Luego, ¿qué más? Bueno, pues productos más inflacionados, la cebolla, el jitomate y los ejotes agropecuarios, señalado desde la no subyacente. Pero en particular los automóviles empiezan a subir su precio. Ciertamente la gran mayoría de la población no compra vehículos, pero los que lo compran tienen y provocan una incidencia en la inflación. Y esa incidencia marca pauta y entonces tienes ahí un tema. Y la otra, las primarias, ¿no? La escuela de educación primaria, 2.30% es fuerte. Y eso también genera preocupación porque ahí sí empieza a tener más gente vinculada al tema de consumo de ese tipo de productos. Y también en tercer lugar tienes al gas doméstico LP. Gas doméstico LP que presumiblemente ya debe haberse controlado por la promesa gubernamental de un precio fijo, pero pues no funciona así el mercado. Esa es la realidad, no funciona así el mercado y bueno, pues vuelve a tener un alza sensible el hidrocarburo gas LP, que es el más consumido por los hogares en México, comparado con el natural, por ejemplo. Pero, pues bueno, pues ahí generando presiones. Y en la parte de disminución, servicios profesionales baja 13.94%. Bien en temas vinculados, yo diría, por ejemplo, a la reforma fiscal y este asunto de declaración abierta de, no vas a necesitar contador para llevar tus declaraciones el próximo año con el régimen de confianza simplificado. Bueno, es una mentira, sí se necesita contador, pero además, pues las presiones puedan provocar eventualmente concesiones de precios por parte de los propios profesionistas de la contabilidad, en algunos casos, me imagino, sobre todo a la escala de contribuyentes de menor movilidad financiera, a los que puedan recaer precisamente al régimen de confianza. Otros productos que bajan también son agropecuarios prácticamente todos, solo el papel higiénico bajó ligeramente fuerte. Pero esta tendencia, bueno, pues de algunos productos agropecuarios subir y otros bajar es normal, se entiende por las condiciones de temporales y cosas de ese tipo, huracanes, lo que guste. Pero el problema es los energéticos que controla el gobierno, o que no debería de controlar el gobierno sino el mercado, y no lo deja, o no lo induce a tener competencia plena. Y dos, los otros productos que siendo subyacentes
no deberían tener estas presiones y sí las tienen. Autos, semiconductores, yo creo que es la clave central que lo trae consigo, ¿no? Y bueno, los estados más inflacionados, Morelos, Campeche, Nayarit, Yucatán y el Estado de México, y los menos inflacionados, Quintana Roo, Michoacán, Colima, Tabasco y Guerrero. Y para terminar, por ciudades, Tijuana, Baja California sube, Cuernavaca sube, Campeche sube, los más inflacionados. Pero el cuarto lugar, ¿quién cree que se lo lleva? Ciudad Juárez. Tenemos mucho que no aparecemos en los top 10 ni para arriba ni para abajo, y pues estamos en el cuarto lugar con un 0.72. De tener una inflación nacional mensual de 0.42 y Juárez tener 0.72, pues sí nos posiciona en el lado de ciudades inflacionadas que pues tendremos que atender qué implicaciones tiene. Es aparentemente un tema momentáneo, pero pues esperemos que realmente sea momentáneo y no genere más implicación futura. Las ciudades menos inflacionadas, Acapulco, Guerrero, Chetumal, Quintana Roo, Jacona, Michoacán y Colima en Colima. Y bueno, pues hasta ahí inflación que nos arroja INEGI hoy. Y bueno, con la lectura de la Fed y con la lectura de inflación, ¿qué va a hacer Banco de México el 30 de septiembre? En su junta, lo más probable es que veamos una alza en tasas, una alza de prevención. Y si no la vemos en septiembre, la vamos a ver en noviembre. La Fed tiene su junta como el 2 y 3 de noviembre, el Banco de México el 11 de noviembre, y luego a la postre, en diciembre, la Fed tiene el 15 de diciembre y nosotros el 16 de diciembre. Entonces, se tiene la perspectiva de que la inflación pudiera repuntar hacia cuarto trimestre. ¿Por qué? Por lógica, ¿no? Es el trimestre del consumo. Es el Buen Fin, el Black Friday y el Cyber Monday que tienen impactos en México. Y por supuesto es el trimestre que tiene diciembre navideño con gastos inherentes a un diciembre navideño y que hay incremento en costos. Y entonces en ese sentido, pues la lógica es que venga un diciembre inflacionable relativamente a un diciembre, sin más. Pero puede infectarse de otros problemas. El tema de contenedores puede tener escasez de productos para consumir en diciembre y entonces elevarse los precios de la escasez que se presente. Dos, tienes el tema de que las presiones que se puedan dar en empleo en Estados Unidos sean aceleradas, o sea, como generación de empleo, y esto haga que la Fed reactive de una manera más sólida el tapering y esto traiga consecuencias tipo cambiarias y por ende en la importación de productos. Y finalmente, tres, la propia condición interna de México con su estructura de precios de energéticos, que si bien gasolinas están a libre mercado, el tema del IEPS pues te tiene anclado a una posición de precios altos, pues obviamente traiga presiones inflacionarias que hagan al Banco de México subir tasa. ¿Cuándo? De nuevo, podría ser el 30 de septiembre, quizá no, este dato es malo, pero quizá puedan esperarse al desarrollo de septiembre y octubre pleno, y entonces con ello evaluar el condicionamiento. Y para el caso de noviembre, pues sería prácticamente seguro que subirían tasa, ¿no? Yo creo que sería la fecha más lógica, pero puede pasar ahora. Otro de los datos que también genera preocupación y es en lo menguado de sus condiciones es el sector construcción. Sí se mejora, pero cuando vemos la retrospectiva contra los años anteriores y el pico en diciembre de 2016 de su situación de producción, generación de empleo y pago de remuneraciones, estamos lejísimos para llegar a ello. Es más, en eso estamos lejísimos para llegar a datos prepandémicos de febrero de 2020. Entonces, pues la recuperación lentísima en construcción y preocupante. Y ya para irme a corte, tenemos el estatus de petróleo en Estados Unidos, que también tiene implicaciones inflacionarias por aquello de la gasolina. Y bueno, pues tenemos que los inventarios de crudo comercial en Estados Unidos bajan 3.5 millones de barriles respecto a la semana previa y están 8% por debajo del promedio de 5 años. Muy, muy abajo, creo yo, para efectos de pensar en un escenario que vengan presiones inflacionarias. Sobre todo también se asume por tradición, aunque cambio climático ha alterado esto, se asume que pues, el periodo invernal que empezará en diciembre va a provocar estragos con fríos fuertes y en su caso esto traiga elevaciones de costos en energéticos de este tipo de hidrocarburos. Entonces, si todavía encima traes escasez de ellos, pues el asunto no se ve nada claro. En materia de crudo de petróleo, West Texas Intermediate anda en $72.09 el barril para el 17 de septiembre, 2.27 más que una semana previa, o sea, se está presionando, y $31 más que un año atrás, pues obvio por la recesión, ¿no? El precio spot de gasolina en el puerto de Nueva York, 2.29, con un centavo a la baja respecto a la semana previa.
Y el precio de diésel en el puerto de Nueva York, 2.21 por galón, con 7 centavos más que la semana previa. Así que gasolinas y diésel medio separándose en su tendencia, pero la presión que viene de petróleo es fuerte y se traduce en gasolina eventualmente. Entonces también ahí tenemos ese otro aspecto que estar evaluando. Yo tengo que ir a corte, regreso en segundos, no se vaya, sigan Solo Negocios. En el IMEF evolucionamos. Te presentamos la nueva app IMEF para teléfonos móviles y tabletas con sistema Mac, Apple y Android. Con esta aplicación tendrás el más alto nivel de las finanzas ahora en tu mano, eventos, contenidos e interacción con los socios del instituto. Simple y fácil de usar, con la nueva app IMEF podrás pagar e informarte de nuestros eventos locales y nacionales, fechas, horarios, sedes y todo lo necesario para que asistas a los que sean de tu interés. Además, recibirás notificaciones de eventos exclusivos para socios, participantes de comités técnicos y consejeros. También podrás compartir la información en tus redes sociales. Con la nueva app IMEF te ofrecemos más posibilidades para acceder a nuestro contenido, noticias, nuevos artículos, boletines y publicaciones, todo a través de categorías temáticas para que selecciones el contenido que más te interese. Asimismo, con esta aplicación tendrás un nuevo punto de encuentro para que interactúes con otros miembros del IMEF a través de crear un perfil que puedas actualizar constantemente. Esta funcionalidad es exclusiva para socios y podrás acceder a ella a través de un usuario y contraseña que te serán proporcionados. Informativa, interactiva, simple y fácil de usar. Puedes descargar la nueva app IMEF gratuitamente desde iTunes Store y Google Play. Descarga ahora mismo la nueva app IMEF y conéctate al círculo más importante de las finanzas en México. Bien, continuamos aquí en Solo Negocios Radio y pues uno de los aspectos más delicados que tenemos en la economía hoy en día es el asunto, bueno, yo no podría decir que es el más afectable, ¿no? Pero sí es un tema delicado, que es el tema de Evergrande en China. Y es que esta empresa gigante inmobiliaria y ya involucrada en una serie de otros mercados, pues trae consigo temas relativos a lo que es su problema de deuda, ¿no? Trae mucho problema del sector inmobiliario, que consigo trae la temática, pues, de una empresa, yo podría decir monopolística por su tamaño al menos, pero pues bueno, mínimo es gigante, y una deuda de $300 mil millones que empieza a tener problemas para los bancos que le han prestado. Y luego recordemos, o sea, aquí el problema no es, pues un banco en China le prestó y pues le debe y se acabó el problema, ¿no? No, ¿de quién es el dinero de ese banco? Esos bancos prestamistas para esos niveles regularmente hilvanan sus financiamientos con otros bancos que de repente puede ser uno mexicano o estadounidense, por supuesto, ¿no? Entonces, hay inversionistas en diversos mercados que tienen un impacto potencial si hay un quebranto de una empresa de este tamaño, que a su vez puede traer en consecuencia efecto dominó para otras empresas allá en China, en ese sector. Y bueno, pues es un tema que está mezclado de múltiples factores. Uno, el tamaño que tiene, permitir que las empresas crezcan tanto, sobre todo cuando la presunción es de monopolio, de prácticas monopólicas. Entonces, cuando tienes una empresa que tiene la presunción de prácticas monopólicas, el Estado debería atacarlas. Y es donde entra la suspicacia de China y su eficacia de esos efectos. Pero también le pasa a los Estados Unidos, cuando de repente sancionan empresas americanas en Europa, y por supuesto el caso mexicano, que de repente se nos van unos impresionantes. Y a veces en otros casos, pues le tenemos bien tomada la medida a algunas empresas, ¿no? en términos de competencia económica. O sea, es un tema muy pendiente en México, pero pues, lo es también en China. Entonces, ese es un tema que resalta, ¿no? Por el tamaño de la empresa. En segundo lugar, está el tema de su hilvanación de deuda. O sea, es una empresa que se endeuda para ejercer su producción, lo cual es sumamente común y normal. No hay nada negativo en ello. Pero el problema es que, por ejemplo, temas como la pandemia le trajo conflictos. ¿Cuáles? Por ejemplo, si es una empresa que tiene en materia inmobiliaria oficinas y la pandemia te cerró oficinas y mandó a la gente a su casa a trabajar, pues obviamente tienes un problema con ese asunto de esa empresa. Y esto empieza a darse en el estado de Chihuahua. En la ciudad de Chihuahua en particular tenemos una gran cantidad de inmuebles construidos y en proceso de construcción en la zona del periférico de la Juventud, que empieza a tener una escasez de demanda impresionante. Vamos a Monterrey, pasa lo mismo, hay ese efecto en aquella región. Y pues en la Ciudad de México también. Ciudades grandes, o ciudades que tienen este tipo de perspectivas de construcción de edificios.
que por un lado es positivo por múltiples factores, pero por otro lado la escena de que te cambie la estructura de operaciones o una pandemia y que haya empresas que eventualmente determinen que solo van a trabajar home office, pues se puede traer el problema de que disminuya de manera radical la demanda. Y esto le pasa en cierta medida a Evergrande. Hay un cierto número de producción que tienen ofertada, o sea, de inmuebles, que no se están ocupando. Y la falta de esos ingresos, pues de repente te empieza a dragar con respecto a tu deuda, que la tenías medida en función a una demanda determinada y que la pandemia te cambió. Esto en principio sonaría un problema único de una empresa en un solo lugar. El problema es que es esa deuda. Para esos niveles, los bancos silvanan procesos a nivel mundial financieros. Nada más recordemos, en el caso de Islandia, prácticamente entra en quiebra el país y entran en quiebra muchas de las personas en Islandia, y por quiebra me refiero a procesos judiciales de concurso mercantil o lo que sea equiparable en su nación, porque pues tenían sus fondeos depositados en bancos, que a su vez bancos locales, para aportar mejores ganancias a los depositantes, buscaban mejores inversiones globales y las depositaban en aquel entonces 2008 o 2007 y para atrás en bancos estadounidenses tipo Lehman Brothers, Bear Stearns, JP Morgan, etcétera, etcétera. Que a la postre Bear Stearns quiebra en abril de 2008 y Lehman Brothers quiebra en septiembre de 2008. Y se deviene toda esta megacrisis financiera estadounidense de aquel momento. Bueno, pues aquí esto está en la memoria, ¿no? O sea, hay $300 mil millones que se deben por Evergrande y que en su caso pues, ponen a los inversionistas a nivel global como una situación en la que puede haber problemas para que se les repague, ¿no? El planteamiento de la empresa es que van a salir adelante del problema, pero los inversionistas tienen temores y así son estas discusiones. En cualquier escala, magnánimamente grande, o a una empresa chiquita que pidió un préstamo chiquito en un banco local o un banco aquí en Ciudad de México o en Ciudad Juárez, y en su caso pues tendrás en un momento donde hay impagos, presiones, ¿no? Hasta esto de los telefonemas que te hablan los cobradores, cosas de eso. Bueno, Evergrande es una empresa que nace en 1996, que se va a Hengda Group, y nació en Guangzhou y se expandió como desarrollador inmobiliario, fundamentalmente por medio de financiamiento. Tiene 1.300 proyectos en más de 280 ciudades y para el mes de junio tenía equivalente a 1.4 millones de propiedades individuales construidas. El grupo también se ha ido más allá al tema de construcción, está metido en vehículos electrónicos, Energy Auto se llama su empresa, y en Genten Networks, que está metido en internet y media y producción de multimedia, ¿no? También tiene un parque llamado Evergrande Fairland, como un Disneylandia, una cosa así, y tiene un equipo de fútbol soccer llamado el Guangzhou Football Club. También tiene una empresa de alimentos, Evergrande Spring, entre muchas otras operaciones. Y es lo común que hagan ese tipo de empresas. Se meten a un mercado para evitar prácticas monopólicas, ya que tienen cooptado el mercado, pues van y buscan otros mercados. Es lo natural para el crecimiento de un corporativo de este nivel, ¿no? Y aquí entra uno de los temas que a mí me preocupan mediáticamente, ¿no? Dice, Evergrande tiene activos por 2 billones de yuanes en activos, equivalente al 2% del PIB de China. Y entonces dices, caray, China, el 2% es Evergrande. Si colapsa, puede tener un efecto de colapso continuo para otros lugares. Incluso ha habido quien habla de que es hasta el 7%. Ojo, la estructura, los activos en una contabilidad van en la balanza general y están activos, activos circulantes, activos fijos, activos diferidos, y luego del otro lado, y su sumatoria tendría que ser igual a la suma de los pasivos y el capital. Esa es la lógica contable. Esos montos que se anotan en esos registros de la balanza es una foto del momento de los activos y pasivos, la deuda y el capital que tiene la empresa. Y eso significa una acumulación de riqueza a ese momento. Hasta ahí, tema de empresa. Bueno, añadamos la otra balanza, la otra hoja de estado financiero, el estado de resultados. El estado de resultados son las ventas menos los costos de venta para llegar a las ganancias. Lo primero se refiere a los activos, a las propiedades de la empresa, ¿sí? A la acumulación de riqueza.
El segundo se refiere al flujo, a cuánto ingresó a la empresa de ventas y cuánto pagó la empresa de costos y cuánto le quedó de ganancia, que eventualmente se traduce en capital y por lo tanto en parte de la riqueza. Pero el estado de resultados es un estado de flujos, como principio. Claro, puede haber la discusión contable de que si de vengados y cosas, pero bueno, en principio cada uno tiene su naturaleza. El de balanza calcula riqueza, el de ventas, el de resultados calcula flujo, relativamente hablando si quiere, pero calcula flujo. Bueno, ¿qué es el Producto Interno Bruto? Es la producción generada en un país en un año. El Producto Interno Bruto se calcula de diferentes métricas, pero la más tradicional, o quizá de las más sonadas tradicionales, es la de gasto. ¿Cuánto gasta el gobierno? ¿Cuánto gastan los consumidores? Usted y yo. ¿Cuánto gastan las empresas en inversión, o sea, en activos de capital? Y las diferencias entre las importaciones y exportaciones. Es un cálculo de flujos. Comparar un cálculo de flujos con un cálculo de riqueza es correcto cuando se hacen análisis financieros, pero se tiene que explicar para qué sirve el cruce del dato. O sea, si yo digo que los 2 billones de yuanes en activos que tiene en su balanza el grupo Evergrande equiparan al 2% del Producto Interno Bruto del país China, no quiere decir que el 2% de China sea Evergrande. Es la comparación contra el flujo en un año de China. Pero Evergrande hizo esto desde 1996, o sea, hace 25 años. Entonces, no es algo comparable de manera abstracta y así directa. No es permisible, es absurdo pensar que eso sea funcional. Entonces, eso ya empieza a generar conflicto, ¿no? Para poder entender la dimensión del problema. Porque de repente dicen, oye, es que con este monto pues ya va a tronar y va a tronar la economía del mundo. Espérense. Puede tronar la economía del mundo por otras razones, no porque los activos equiparen a ese valor del PIB de China en un año. Peor si lo comparas con el PIB de China de 2020, que seguramente tiene una afectación por la pandemia, ¿no? Entonces, no se comparan así. ¿Qué puede pasar en todo caso? Bueno, que las deudas de Evergrande se traduzcan en impagos que traigan consigo la problemática a inversores estadounidenses o mexicanos o con impacto en México. Eso puede pasar. 2, puede pasar que la deuda de Evergrande se disemine el impacto financiero a tal nivel que pueda traer consigo problemáticas pues, de presiones en inflaciones o presiones en tasas en China, y a su vez esto se traduzca presiones en otro tipo de aspectos de precios que se traduzcan a Estados Unidos y o a México directamente. Esos son impases indirectos. No es por lo más grande que sea la empresa en este momento, a mi gusto y a mi entender, un grave problema que pueda presentarse para generar un cataclisma, ¿no? ¿Qué hace Evergrande? Trabaja con temas en la Bolsa de Valores de Nueva York, de Shenzhen, busca subsanar los intereses que debe en este momento para pasarse a un siguiente periodo de problemas y de resolver esos mismos problemas, y en su caso trabaja con inversionistas, ¿no? Para efectos de renegociar. Se tienen que trabajar en esos escenarios, en un escenario, valga la redundancia, conflictivo por los orígenes de los negocios de esta empresa, que la pandemia ha traído conflicto a ella. Podrá tener por ahí salidas en cuanto a vehículos eléctricos, si son buenos los de ellos, empiezan a tener mayor venta, y podremos tener otros escenarios. Pero, en esencia, la problemática de Evergrande, a mi gusto, no es propiamente una problemática que hoy puede afincar un grave riesgo para mañana en la economía global. Hay que seguir viendo sus noticias, su información y sus negociaciones para ver qué tanto realmente puede generar inafectaciones esta empresa y no generar suspicacias y sustos innecesarios en la economía. Se me acabó el programa, que la pase excelente, nos escuchamos el próximo lunes con Memo Soria. Siga aquí en Radio Mexicana. Buenas tardes y muy buen fin de semana. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.